Harris, and it's Lando Norris. Michael Porter connects. Spires puts it up. Back. ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de En la Zona Podcast, tu podcast de deportes favoritos. Te habla Eduardo y como siempre me acompañan Alberto y Soben. ¿Qué es la que hay? Soben, ¿cómo tú estás? Ay, yo pensaba que ibas de nuevo por el otro lado, de verdad. Yo dije, ni porque se lo dijimos 2 segundos antes. Hace las cosas bien. Nos encontramos con Alberto y Soben. Yo, pero cabrón, te dijeron que empieces por acá. Normal. Está bien, la gente no se tiene que enterar. No se tienen que enterar. Se tienen que enterar porque ya episodio 26 y es con lo mismo. ¿Cómo tú estás, Soben? Cuéntanos Estoy tu feliz y contento. Vamos a bajar esto aquí para que se vea de nuevo y sacar esto del medio un poquito. ¿Qué hice aquí? ¿Vaqueros de qué? ¿Vaya qué, Walter? ¿Vaya qué? Bayamón. 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 Qué dificilito. Pasamos a la final, el 2025. Mira, me siento obligado a tener que ver cómo la producción ha evolucionado y me miro en el televisor que tenemos ahora y no... Eso es verdad. ¿Viste? Me gusta. No te acostumbres mucho. Pero como que no me acostumbre, ¿por qué? Obvio, eso se quedó ahí de la cliente pasa que pues paga. Y nosotros no pagamos. Hay que hablar con el contable a ver qué es lo que está pasando. Tranquilo, que si es por empleomanía, yo llego más temprano y lo monto. Oye, pero es una buena oportunidad que si alguien quiere auspiciar, mira... Para poder poner ese televisor, porfa, que se ve cool. Albert, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Papi, estamos activos. No estoy tan contento como Soben. Estoy regular. Pero sí, papi, estamos aquí activos. Vamos a meterle. Me gusta. Aquí todos están tristes y lo sé. ¿Verdad, No. ¿verdad, Yandel? Bueno, Yandel Que Yandel no tiene micrófono, pero... Pero está tú sabes normal. quién no está triste. La gente que nos sigue en nuestras redes sociales. ¿Dónde nos puedes seguir? En Instagram, Facebook, en YouTube, en TikTok. En todas nuestras redes sociales nos puedes buscar como En la Zona PR. Ahí puedes ver todo nuestro contenido. En YouTube puedes ver todos nuestros episodios. Tenemos más de 125 episodios en formato video. Y si no te gusta verlo porque pues estás trabajando y no puedes tener video, nos puedes escuchar en audio. Si no quieres verle la cara a Alberto, que lo puedo entender, es normal, puede pasar. O a Soben, pues a veces uno solamente desea solo escuchar las estupideces de estos dos panas. Pues lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, en más de 125 episodios. Si me dejan, yo voy a coger Yo no el sé cuál es el fiado. show Yo me tuyo. estoy aprovechando. Yo no sé cuál es el show tuyo. Si esta vez aprovechando. un cambio de ropa diferente. Estoy esperando no que te... viniste con cambio de ropa, es que son episodios en días diferentes. Estoy Dios esperando... mío, este tipo saboteando nuestra Estoy producción. esperando que termine de decir estupideces. Mira, vamos a hablar hoy de BCN. Como ya saben, Soben se aprovechó, está con su camisita de los Vaqueros de Bayamón. Vamos a hablar de lo que es la final del Baloncesto Superior Nacional. Ya está todo ready. Los Vaqueros de Bayamón se enfrentan a los Leones de Ponce. Vamos a hablar un poquito de lo que fue la semifinal, tanto en la conferencia A como en la conferencia B. Y luego vamos entonces a hablar. Lo que queremos que tú hagas es que nos escribas en nuestras redes sociales quién tú crees que va a ganar la final y quién va a ser el MVP. Van a ganar los Leones y Macho de Jesús va a ser el MVP. Los Vaqueros y Duarte. Eso es lo que queremos que nos haga. Así que escríbenos en nuestras redes sociales, danos tu predicción del juego y de la serie, y quién va a ser el MVP. Sí, vamos a empezar un poquito con el análisis de la semifinal, de las diferentes secciones. Y, mano, es algo que he estado viendo en las redes sociales, los comentarios y nosotros a veces en nuestras conversaciones. Siempre se habla y empezamos por la sección, ¿verdad? La sección B, y siempre se dice como que esa sección es como que no todo el mundo está muy interesado en lo que sucede allá. Al menos de los que vayan a esos equipos, claro. Pero no fue... Esa semifinal no fue como que... estamos viendo los juegos, pero de ahí como que no estaba el favorito del campeón. ¿Qué ustedes creen de eso? De que esa sesión tal vez no la veían como que la más entretenida o lo que se estaba esperando, como estaba pasando. No es que no era entretenida. Es que cuando tú haces análisis de equipo, se veía una conferencia más débil. Se veía. Porque como cuando tú vas ahí y analizas los resultados finales de los equipos, la conferencia B terminó dominando a los equipos de la conferencia A. Vuelvo y repito, a lo mejor no es la conferencia más entretenida, ni tiene los mejores jugadores, pues cuando tú vienes a ver, pues tú quieres ver a Duarte, tú quieres ver a Galinari, tú quieres ver a Farid, son jugadores que están acá en la A. Claro. Pero la categoría B, sin tener esos grandes nombres,
lucieron muy bien, dieron muy buen espectáculo entre ellos en su conferencia y para terminar, también dominan la conferencia A. Definitivo. Yo pienso que a nivel quizás de conferencia, los equipos que más se habían reforzado, que más nombres habían cogido en cuanto a los refuerzos. Sabemos también que, y eso se ha hablado, que pues muchos refuerzos, que muchos equipos no les gusta ir a lo que es el oeste, sino que les gusta quedarse en lo que es el área metro. Pues quizás en los nombres, pues había un poquito más de fortaleza en lo que era la conferencia pero hemos visto pues que no son los nombres, sino que son los hombres. Y pues Mayagüez es un reflejo de eso. Los mismos Leones de Ponce son reflejo de eso. Así que, mano, han dado el palo. Sí, no, y ese análisis de esa semifinal entre Ponce y Mayagüez, algo en particular que pues, yo siguiendo más o menos lo que estaba pasando, pues yo estaba más atento a lo que estaba pasando en la sección A, pero en esa sección B, esa semifinal, esos juegos, ¿verdad? Esa serie entre esos dos equipos fue de esas series que tal vez yo no sabía o no tenía la seguridad quién iba a salir, ¿verdad? Victorioso de esa serie. No sé si a ustedes les pasó lo mismo o lo ven así como yo, porque la realidad es que pues fueron, admitirlo, la realidad fue bien entretenida, fue muy buena la serie, se dieron muy buenos juegos y hasta el último juego la realidad es que yo no, aunque fuera en una cancha u otra, yo no sabía quién iba a sacar la serie. No, es definitivo, cuando tú ves la serie la semifinal como arrancó, Ponce da el palo primero en Mayagüez, después entonces Mayagüez viene y le gana en el Pachín. Realmente los primeros dos juegos uno no sabía qué pensar, ya después pues, fue cogiendo forma y pues vimos lo que pasó en ese juego 6, donde pues en el Pachín Vicen pues le dieron como por 30 y pico. Tobin, te pregunto, analizando un poquito más la serie, que vimos que fue una serie que fue a 7 juegos, y vimos que Ponce sale victorioso. No fue 6 juegos. 6 juegos. 4-2. Ok. Viendo la serie, ¿qué tú crees que fue lo que le hizo falta a Mayagüez para poder intentar, ¿verdad?, ganarle a Ponce? Y una segunda pregunta, ¿qué es lo que Ponce tenía para decir lo que nosotros sacamos esta serie? Pues mira, contestándote la primera pregunta, Mayagüez se desinfló. Okay. Mayagüez no fue el Mayagüez de la serie anterior, donde se crecieron y tuvieron una excelente serie. Aquí jugadores como Georgie Pacheco se desaparecieron. Jugadores como Jorge Mato, que tuvo una serie anterior muy buena, también se desapareció. Jeff Early tuvo una serie anterior también muy buena. Esos 3 jugadores desaparecieron en esta serie. Fueron 3 jugadores que no se vieron. En el último juego, Georgie Pacheco mete 2 puntos. Jeff Early lo tengo aquí, mete 1 punto. No puede ganar así. Erazo, 3 puntos. A ver, son jugadores que lamentablemente desaparecieron en esta serie y para ganarse a Ponce, que contestándote la segunda pregunta, ¿qué tuvo Ponce? Ponce trajeron un Brady Manek a esta serie que les ayudó, pero absurdo. Aunque ellos no pudieron contar con Jordan Murphy en esta serie porque se lastima. Traer a Brady les da un hype anormal. Y en esa serie tienen un Alejandro Vázquez que se crece, tienen un Jerriel que está absurdo. Jerriel está jugando a otro nivel. Tienen un Max Mooney que cuando dice que se crece, no hay quien lo pare. Yao López. Tienen a un Yao López que tuvo muy buena serie. Tienen un mismo Alin Ford que cuando tú menos te lo esperas te echa un triple. Era una serie que Mayagüez tenía que salir a luchar, pero con toda su fuerza para poderla ganar, porque Ponce venía inspirado, Ponce venía crecido y lo demostraron. Dominaron la serie 4-2. Y pues Pipo hizo lo que pudo. Sí. Pipo hizo hasta donde pudo, ¿verdad? Con todo roncaba, llegó papá en la serie anterior y qué sé yo, pero aquí... Y aprovechando eso que tú estás diciendo, llegó. Eduardo, ¿qué tú crees que tiene que tomar en cuenta Mayagüez o que ellos tienen que ir ahora en búsqueda de la próxima temporada, luego de este resultado que tuvieron? Mano, yo creo que quizás un poquito más de profundidad en el banco, traer esos jugadores. Ellos tenían un Gaby Velardo que quizás la expectativa... no cumplió con las expectativas. Se llevaba una sorpresa de Jeff Early. Yo creo que Mayagüez debe estar bien. Debe sentirse conforme con el resultado. Nadie los tenía donde ellos estaban. Nadie pensaba que Mayagüez iba a terminar primero. Nadie pensaba que Mayagüez iba a llegar a la semifinal. Así que
por lo menos en cuanto a lo que es la expectativa, yo creo que ellos se deben sentir conformes. Sí, quizás Perkins a mí me gustó mucho como refuerzo y Wanderberg. O sea, fueron dos refuerzos bastante sólidos. Y Hamilton era un poquito más frío y caliente. Cuando jalaba el juego lo hacía muy bien. Pero quizás es una pieza más en el refuerzo, un poquito más consistente, de un poquito de mayor nivel y pues un poco más de profundidad en la banca. Pero Mayagüez se va con la temporada. Simplemente añadir un poquito más a la banca. No, lo que pasa es que para añadir tienes que sacarlo, obviamente. Definitivo. Tienes que salir de algunos jugadores y a ellos también hay que sumarle. Pero lo que es el cuadro, ¿tú lo mantendrías? Yo lo mantendría, pero lo que sucede es que también hay un detalle bien importante, es que ellos pierden a Nestalí Álvarez por lesión. Claro. Nestalí es muy caballo. bueno, y ellos pierden a Nestalí, ¿verdad? Que no lo tuvieron para lo que fueron los playoffs. Y ellos tienen en el banco a Cuascu, ellos tienen a Jonathan García, ellos tienen a Gaby Velardo, ellos tienen a Chris Gastón, ellos tienen banco. Deben hacer su ajuste posiblemente con los jugadores del banco. Erazo no debe estar saliendo del equipo, Georgie Pacheco tampoco. Tal vez estudiar un poco los refuerzos, pero yo creo que Perkins lo deben repetir. No, a nivel Perkins, yo pienso que Perkins y Wanderberg están no deben salir de él tampoco. Yo creo que nada, es analizar un poquito más los jugadores de rotación. Los jugadores de rotación. Y yo creo que no deben tener problema tampoco la próxima temporada. Pipo demostró que la tiene. Definitivo. Pipo demostró que él la tiene. Así que no creo que tengan... No, la próxima temporada no creo que, ¿verdad? Nosotros que hacemos podcast y analizamos desde que empiece la temporada, antes de que empiece la temporada a los equipos, podamos decir lo que decíamos este año al principio. Claro. Decíamos, no, Mayagüez como que no va a tener break este año. Nos equivocamos, nos guayamos. Hay que considerarlo. Hay que contar con ellos. Si saltamos ahora a la conferencia, es una conferencia obviamente que... Para mí que fue una conferencia de altas y bajas. ¿Por qué? Porque desde el principio de temporada vimos muchos cambios y teníamos muchas expectativas. Yo era uno. Yo tenía equipos arriba compitiendo contra Bayamón. Eso sí, la consistencia siempre estuvo. Yo se la doy a Soben Full. La consistencia esta temporada fue Bayamón. Pero algo en particular, y estaba leyendo hoy particularmente, que Bayamón, no sé si fue el único o uno de los pocos equipos que prácticamente jugaron completo toda la temporada. No, ellos tuvieron sus lesiones. Digo, yo llamo lesiones, yo creo que eran descansos, porque fueron unos 2 juegos que estuvo Galinari fuera, Yaveri Magui estuvo fuera, Duarte tuvo 1 o 2 jueguitos fuera. El sí tuvo fuera todo mucho tiempo fue Mojica. Mojica sí se perdió casi la temporada regular. El juego que hacía como 10 juegos. Pero fuera de eso, Stephen Thompson, Palermo, Gary Brown. Gary Brown se pierde muchos juegos también. Gary Brown sale un tiempo. Pero los jugadores de rol de ellos estuvieron todo el tiempo. Su cuadro sí entró y salió en varias ocasiones. Pero yo creo que también fueron de los equipos que aunque tuvieron lesiones, fueron más consistentes con sus jugadores. Con las rotaciones. Y eso es una sorpresa porque la clave o lo que se pensaba de un Danilo Galinari era que se iba a romper. Él se iba a romper, que no iba a poder... Pero lo que sucede es que teníamos esa expectativa porque lo teníamos jugando con hombres de NBA. El NBA se hubiese roto. Chocando con hombres de verdad. Aquí cuando tú chocas contra Piñeiro, no le haces daño. Piñeiro tiene que darle 4 veces contra el piso para hacerle daño a Galinari. No, pero él estuvo con Collier y Collier le hizo pasar trabajo. Bien, pero por lo menos en la semifinal. Bueno, sí en la semifinal, pero en la serie regular era incaldeable. Claro. Era incaldeable. Sí. Un jugador muy inteligente. Un jugador muy inteligente. Galinari muy inteligente. Impresionante. Esa manera. Ese primer día que yo fui allá al juego en Bayamón, que yo vi a Galinari y a Magui, yo dije, rayos, estos tipos son bien grandes, de verdad. Impresionante. Y yéndonos ahora dentro de esa conferencia, vemos que esa semifinal se dio con los Cangrejeros. Fue de esas series que la realidad es que yo dije, fíjate, el favorito es Bayamón, pero Santurce se puede dar el palo. Sí, definitivo. 100%. Y lo más que me gustó es que se vio en los juegos. Definitivo. Ahora, cuando vamos a análisis, esta fue la serie, ¿verdad? Ahorita me equivoqué, pero era porque estaba pensando en esta serie. Esta serie sí se dio a 7 juegos. Viendo los juegos, cómo se dieron la serie, fue bien raro porque vimos que los juegos que se estaban ganando no se ganaron por poquito. Era vía dominio.
en los juegos que No, hubieron 2 juegos. Un juego sacado por 1, un juego sacado por 2. El primer juego en Santurce, que Santurce lo gana por 1. Santurce por poco pierde en su casa. Por eso, el tercer juego, que es en Bayamón. El segundo juego, que es el primero en Santurce, Santurce gana por 1. El tercer juego, que es en Bayamón, lo ganamos por 2. Por poco lo pierde Bayamón. Después de ahí se abrieron un poco más los scores, pero eso, ese juego 2 y ese juego 3 fueron juegos bien cerrados. El juego 5 también fue un juego cerrado. Y el juego 5 sacaba por 7, pero sacaba por 7 por 2 turnovers de Angelito. El 4 vienen siendo los juegos que fueron como ridículos para cada 2 y 3, 2 y 3. 2 y 3. Y el juego 5, que honestamente se abre mucho por 2 turnovers de Angelito. Pero si no hubiese sido un juego bien cerrado también. Sí. Esa serie, como, ¿verdad? Y ahora vamos un poquito a un análisis más profundo porque vemos que, ¿verdad? Se decía mucho en la calle que esa era la verdadera final. Esa fue la final. Sí, esa fue la final. Esa es la verdadera final porque vimos prácticamente esta temporada esos 2 equipos demostraron que eran las potencias dentro de la liga. La liga debe analizar ese formato. De afectar o faltarle respeto a ninguno de los equipos, pero sí, deben analizarlo. No, en cuestión de, tú dices, del formato. El formato. La estructura del formato. Yo creo que como estaba el año pasado, es la clave. Tú puedes tener la oportunidad de tener, vamos, seamos honestos. O sea, sí, en las finales se estaban dando unos juegos. No, y como dice Eduardo, no es por faltarle respeto a ninguno de los equipos, pero créeme que todo el mundo hubiese querido ver un Santurce y Bayamón en una final. En una final. No una semifinal. Sin duda. Que con el formato anterior posiblemente sí se hubiese dado. Y con el cambio de formato, pues ahora no. Ahora entra obligado uno del A, uno del B. Sí. Y lamentablemente, pues tenemos las finales que tenemos hoy, que para mí va a ser muy buena serie. Va a ser muy buena serie. Va a ser muy buena serie. Pero si yo estoy seguro que si te vas a la calle a hacer análisis, ¿qué serie hubiesen querido ver? La mayoría de la gente, no podemos decir todo, la mayoría de la gente hubiesen querido ver una serie entre Santurce y Bayamón en una final. Que la terminaron viendo, pero en una final. Te iba a hacer una pregunta, pero mejor pero te la voy a hacer al revés. En vez de, porque te iba a preguntar cuáles fueron las fortalezas de Bayamón, pero es como le preguntaron a Angelito. No sé si vieron el juego, que le preguntan en la transmisión a Angelito, ¿qué hace falta para jugar 40 minutos? Jugar 40 minutos. Y yo me quedé como que, ¿qué? Excelente respuesta. No, era 10 de 10, brother. Segunda pregunta, jugar 40 minutos. Jugar 40 minutos. Yo me quedé, en serio, loco, está bien, pichea. Pero en vez de hacerte cuáles fueron las fortalezas, porque te voy a preguntar, la realidad es, ¿dónde falló Santurce para no sacar la serie? Pues mira, yo vengo analizando la serie desde el juego 1. Y desde antes de comenzar la serie yo la analicé, ¿verdad? Porque van a jugar contra mi equipo. Yo decía, esta gente tienen potencial para sacarnos la serie. Son un equipo que si se ponen para lo de ellos nos pueden ganar. Pero yo le tengo una recomendación al equipo administrativo de Santurce. Y es que preparen un paquete el año que viene de 2 jugadores. Necesitan hacer un paquete donde sacan de Piñeiro y de Benito. Ajá. Y consigan algo por ellos 2. Piñeiro no existió en esta serie. Piñeiro fue un fantasma. Piñeiro contra Galinari era nada. Bueno, terminó usando a Collier. Ahí, en ese ajuste. Ahí es que se hace viene el cambio. Es que viene el cambio de Santurce. Donde Santurce se empieza a verse mejor. Cuando tú comienzas a usar a Collier. Y ayer, para mí, el error más grande que cometió Nelson fue arrancar con Collier y sentarlo y más nunca usarlo. Si te funcionó en el juego 5, te funcionó en el juego 6. Porque en el juego de vida o muerte, que no hay mañana, no hay mañana, tú empiezas con él en el cuadro inicial y lo desapareces. A ver, para mí eso fue súper ilógico lo que hizo Nelson ayer. Tú sabes que yo también pienso la selección de refuerzo. Yo creo que un Jenkins realmente, no sé si quizás lo que sucede con Jenkins es que Jenkins, para mí no salen de él, ya era tarde. A ver, tú pones a invertir en playoff, no. con él, ya era tarde, tú tienes que morir con él ya. Sí. No había break. Demasiado inconsistente, lo que hace es el triple y más nada. O sea, un Ian Clark por lo menos te defiende, va al canasto, penetra, busca foul, y Kenneth Farid, sabemos que Kenneth Farid es una bestia. Pero Jenkins, para mí, la selección y ha sido históricamente el problema de Santurce, históricamente desde que Benito compra el equipo, ha sido la selección de refuerzos. Siempre han tenido problemas con seleccionar ese tipo de refuerzos. Y yo creo que también les pasó factura. Ahí tuviste la diferencia. Un Magui que
hemos visto un Magui que se le metió el espíritu de Jordan en la liga. Gallinari. Papi, O sea, tú estás hablando de los refuerzos, es verdad. Los refuerzos que trajo Bayamón fueron unos refuerzos super élite. Super Antes de que élite. sigan con eso, yo creo que es la próxima pregunta y yo creo que es que ¿cuál fue la fortaleza para el dominio de Bayamón? En mi opinión, no se le puede restar méritos a Gallinari, no se le puede restar méritos a Yabel Magui, no se le puede restar méritos a Chris Duarte, pero para mí una de las grandes fortalezas que tuvo Bayamón, no en esta serie, la tuvo toda la temporada, se llama Javier Esquerra y se llama Ronaldo Balkman. no, Balman jugó Esos muy dos bien. jugadores le añadieron demasiado en esta temporada al equipo. Balman ha sido encontró la fuente de la juventud. Javier Esquerra en su año rookie, que empezó los primeros 15 juegos jugando, montándose en un avión y ir a Nueva York a terminar de estudiar, a montarse en un avión, venir a practicar y jugar. Reinaldo Balman, como dice Eduardo, consiguió la fuente de la juventud. Yo no sé qué A ver. ese hombre... Esos dos jugadores en específico, Reinaldo Balkman y Javier ay. Esquerra, fueron de mucha, pero mucha importancia esta temporada. Cuando tú tienes a Stephen Thompson saliendo de la banca, caballo. O sea, vamos a ser honestos. No, tú tienes a Stephen Thompson de sexto hombre y cuando miras para el banco tienes a Palermo, tienes a Jordan Cintrón, tienes al final Sí, a Abreu. la profundidad. Pero no te creas, o sea, cuando vamos a los cuando vamos a los jugadores nativos, honestamente, Santurce puede guayar. A mí la diferencia o lo que... Mala mía que te interrumpa, la rotación de Santurce es mejor que la de Bayamón. Eso te digo. Es mejor. O sea, cuando tú ves el banco que tiene Santurce tiene mayor, o sea, tiene profundidad nativo, tiene. O sea, tiene. El problema es que cuando tú vienes a pelear a nivel de refuerzo contra refuerzo, pues Magui y Farid quizás se cancelan. Pero Gallinari no se cancela con Jenkins. O sea, esa es la verdad. No hay break. Y Duarte, que no tuvo una semifinal buena, pues se canceló con Clark. Pero para mí la diferencia fue Gallinari versus Jenkins. Eso que tú dices que el análisis de la serie porque cuando vamos a la profundidad de los bancos y de los nativos, pues podemos decir que los dos equipos estaban ahí. Claro. Pero cuando lo que hizo la diferencia fue la selección entonces de los refuerzos y cuán importante fue el matchup. Y la rotación de Santurce, que lamentablemente Nelson Colón se casó con Piñeiro y decidió traer del banco a Ángel Matías. Sí, eso sí. Cuando Ángel Matías defiende un poquito menos, tal vez. Pero ofensivamente tiene más. es 20 veces mejor. Y tú no puedes pedirle a un jugador que el año pasado te jugó empezando y te tuvo unos números impresionantes, enfriarlo saliendo de la banca. No es lo mismo, Ángel Matías el año pasado era un tipo que estaba jugando nivel MVP. ¿sabes? Y Ángel Matías, cuando entró en esta serie, Ángel Matías cambiaba el juego. Ángel Matías, lamentablemente, en el juego de ayer se metió en problemas temprano. Si no, tal vez no hubiese sido el resultado tan amplio como fue. Y aún así, jugando Definitivo. conservador, hizo lo que estaba metiendo sus puntitos. Nelson Colón yo creo que se colgó. Se enamoró de Piñeiro ahí y cometió ese error. Pasamos, ¿verdad? Sorry que te interrumpa. Mira, pasamos a las expectativas de esta final. Ya cuando salga este episodio ya pasó el primer juego. El primer juego. So que no lo hemos visto todavía, pero la realidad es que vamos a... Vengo del futuro. Sí. Vayamos gana por más de 10. Diablo. Diadre. Hay que buscar ese para tenerlo. Yo creo que va a ser una serie buena. Va a ser una serie defensiva. Va a ser una serie donde pues van a haber muy buenos tiempos. Yo creo que... Pero las preguntas clave serían ¿qué tiene que traer Ponce para hacerle un frente a un equipo como los Vaqueros? Yo creo que tienen Cambiar un que- refuerzo que pueda guardiar a Magui. En serio. Bueno, pero Yao ha hecho buen trabajo. Yo creo que Yao ha hecho buen trabajo. Ellos tienen jugadores físicos. Ellos tienen a Negrón. Negrón es físico. Tienen a Jordan Murphy. Gente que va a chocar. Son gente que va a chocar. Quizás no tienen la misma altura, pero tienen el físico para hacerle pasar el trabajo. Yo creo que tienen que ser inteligentes en la selección de tiros. Los refuerzos tienen que estar ahí. Porque cuando tú tienes refuerzos calibre Duarte, calibre Gallinari y Magui, pues tú tienes que asegurarte de que los tuyos, los Manek, los de Bow, se me escapa el otro, Yarriel. Mooney,
No, a nivel de refuerzo. De refuerzo. Yo sé que Macho va a hacer su trabajo. Pero a nivel de refuerzo tienen que tratar de empatar lo que van a hacer los refuerzos de Bayamón, que sabemos. Yo creo que Macho y Gary Brown va a ser un matchup muy bueno. Se cancelan. Se cancelan. Exactamente, se cancelan. Así que para mí, tiene que ser inteligente y asegurarse de que los refuerzos jueguen como refuerzo. ¿Qué no tiene que hacer Bayamón? ¿Saben qué no tiene que hacer Bayamón para no perder esa serie? No caer en el juego emocional. Bayamón no puede caer en el juego emocional, no caer en provocaciones, que fue lo que pasó con Walter en el primer juego. Que en verdad en ese caso fue Mojica quien entró en el juego emocional, ¿verdad? Y provocó a Walter. Y Walter cayó. Y Walter cayó, pero nosotros no podemos caer en ese juego. Si Ponce viene con ese juego, nosotros no podemos caer en la provocación de ellos, porque vamos a perder el control. Mira ayer lo que pasó en la falta que le da Yabel Magui a Angelito, cuando Angelito empuja a Galinari. Son jugadores que van a defender su equipo. Y en el Pachín va a estar duro. No, va a ser muy buena serie. Para mí va a ser muy buena serie. Ok, pronóstico. Comenzamos. Vayamos en 6. Vayamos en 6, vayamos en 6. Y Bayamón, yo pienso que en 6 también vayamos. En 6. Vayamos en 6 juegos. Yo creo que para mí Bayamón se va en 5 juegos. O sea, que va a ganar en 5 juegos. 4-1. 4-1. Duro. Ponce gana 1 en el Pachín y ya. Y los vaqueros se roban 1 en el Pachín. Yandy, ¿cuánto esta serie? Ahí tenemos a Yanda. ¿Cuánto? 5. En 5, igual que Alberto. Va bien. Yo quiero tener su fe, de verdad. Y el MVP. Y el MVP de la serie. El MVP de la serie se va a llamar Danilo Galinari. ¿Tú crees? Para Sí. mí... Duarte. Magui. Yabeli. Magui. Es la diferencia. Dentro ¿Ustedes del trabajan equipo- juntos? No, dentro del equipo, o sea, cuando tú ves macho, jugador por jugador, Yabel Magui debe ser la Es que cuando pieza. vamos... Ok, analízalo desde este punto de vista. El jugador que va a tener un poquito más vía libre entre cuando vamos hombre a hombre dentro de esta serie va a ser Magui. No, yo creo que Galinari va a dominar esa posición 4 en Ponce. Aunque lo va a guardiar un hombre grande, él es más fuerte. No, y más rápido, me mueve más. No creo que más rápido, pero es un jugador que es más fuerte. Y creo que va a dominar la serie. Yo creo que también Yabel Magui va a tener muy buena serie. Pero yo no sé qué pasa con Chris Duarte. Duarte me encanta mucho, pero Duarte es en el rancho. Él es un vaquero. Él juega bien en el rancho. En la cueva metía 8, metía 7, metía 12. Sí. Hay que ver cómo le viene en el Pachins. A ver si juega bien ahí. Pero por lo menos en Santurce estuvo bien apagado cuando era agua. ¿Cómo ves? Lo importante es saber quién tienes tú, a quién tienes ustedes, quién ustedes creen que va a ganar, quién ustedes creen que va a ser el MVP. Eso tienen que comentárnoslo aquí en las redes sociales, en Instagram, Facebook y en YouTube. Nos escriben a quién ustedes tienen, si piensan que Ponce va a ganar en 7 juegos, si piensan que va a ganar Bayamón en 6 juegos, a quien ustedes quieran, quien ustedes crean, y escríbanos un poquito el por qué, porque es fácil decir, Bayamón en 6 juegos, porque sí, porque son los del rancho. No. Den un poquito de contenido, demuéstrenos que no son Usen las neuronas. Exacto. Por favor, Analicen. pongan a trabajar ese cerebro, porque no lo tienen más que para hacer peso en el cuerpo. Hay algunos que ni le pesa. Hay algunos que el viento, si va más de 15 millas, se nos van volados. Mira, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en YouTube, como en la zona PR. Ahí tienen todo nuestro contenido. Síguenos, dale a la campanita, suscríbete a nuestro canal de YouTube, coméntanos, que queremos escuchar y saber de ti. Esto es una producción de Graficon Media. Si tú quieres hacer un podcast, si tú quieres hacer contenido, todo lo que tú estás buscando a nivel digital, esta gente lo tiene. Búscalo en las redes sociales, Graficon Media. Ellos van a hacer que tu sueño se haga realidad, así como yo, que tengo este televisor y me puedo ver lo lindo que me veo. Esto ha sido otro episodio. Te estás mintiendo esa parte. Por eso es que no lo pongo. Pero nada. Esto ha sido otro episodio más de La Zona Podcast. Nos vemos en la próxima. Chequeamos.